Entrevista del día. La entrevista a primera hora, con los temas noticiosos más relevantes, en la voz de los protagonistas. Todo parece indicar que se va a terminar 2017 y no habrá reformas a la ley de bancos y grupos financieros. Eso es algo que está pidiéndose para poder enfrentar una eventual crisis. No es que la situación esté complicada en este momento, pero siempre, según lo que ha dicho varias veces nuestro invitado de hoy, prevenir es mejor que lamentar. Así que, entre otras cosas, vamos a platicar de ese tema y vamos a platicar de otras cosas que están vinculadas también con la perspectiva que podamos tener de la economía el año entrante, partiendo de los resultados de 2017. Así que, Marielos, creo que presentamos a nuestro invitado que nos habló de los nacimientos. Ya está aquí desde muy temprano y es José Alejandro Arévalo, superintendente de bancos. Muy buenos días, superintendente, buenos días. Y para los oyentes, la etiqueta es EU Bancos. EU Bancos. Buenos días, licenciado Arévalo. Cuéntenos un poco acerca de esta ley, estas reformas a la ley que caminan, dan un paso para adelante, dos para atrás. Uno para adelante, dos para atrás. Y hasta el momento no han llegado a concretarse. ¿Eso cómo se puede entender? Bueno, muy buenos días, Marielos, Luis Felipe, muy buenos días a sus oyentes. Francamente, he visto con mucha satisfacción que, a pesar de que esta iniciativa lleva más de un año en el Congreso de la República, la iniciativa 5157, ya hubo un dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior. Los 21 diputados votaron a favor de la iniciativa. El dictamen extraordinario, pues el 100% estuvo con el dictamen favorable. Ya pasó por el primer debate, ya pasó por el segundo debate, ambos ya fueron superados en el Congreso de la República y únicamente está pendiente el tercer debate y aprobación final por artículos. Espero que esto se pueda hacer rápidamente. Me preocuparía. ¿Cuán rápidamente? Eso le iba a decir. ¿Rápidamente usted cree que todavía es en este año? Si hay voluntad política puede ser en cualquier sesión, solo está pendiente de una acción legislativa. Es una disposición que viene a mejorar la legislación bancaria y financiera del país, dado que actualmente hay una falencia, porque no tenemos la posibilidad de intervenir un banco para proteger a los depositantes. Esto es una exigencia de los organismos internacionales, pero sobre todo es una decisión que adoptarían los legisladores en la protección de casi 17 millones de cuentas que hay en los bancos. Hay algunos bancos que tienen 2, 3, 4, hay un banco que tiene casi 7 millones de cuentas. Son bancos sistémicos, son bancos muy importantes. Quiero señalar que el sistema bancario en su conjunto se encuentra en estable, sólido, solvente. No hay una razón por la que esta ley se necesitase de urgencia. Sin embargo, si se llegara a dar una situación extraordinaria, imprevista, donde se pudiera poner en riesgo el sistema de pagos del país por alguna actividad en el ámbito exterior del país o en el ámbito jurisdiccional donde se viesen involucrados algunos banqueros y que eso pudiera poner en riesgo la permanencia de una institución, la legislación actual no permite que la autoridad pueda intervenirla y mantenerla funcionando. Casos, por ejemplo, como los vinculados con corrupción. Podría ser, digamos, un caso que tuvimos cercano, bueno, un par de casos. Uno fue el Banco de Andorra y que también fue señalado por actividades ilícitas en la OFAC, que es una lista que establece Estados Unidos de personas que están vinculadas con delitos. En Honduras pasó recientemente, hace un par de años, el caso de un banco, el Banco Continental. Y lo que estamos previendo simplemente es que la ley guatemalteca disponga de esa legislación. Yo no me quisiera imaginar si llegara a pasar algo y después de haber tenido más de un año la iniciativa de los señores diputados, resulta que no disponemos de ese régimen especial y ellos lo tuvieron en sus manos y por habiéndolo tenido ya para aprobación no hubiese estado disponible. Por eso es urgente, en ese sentido es urgente que lo aprueben. No pasa nada, esperamos que nunca tengamos que usarla, pero si llega a darse una situación extraordinaria, adversa, inesperada,
que probablemente provenga del exterior del país o bien en el ámbito jurisdiccional penal, eso ninguno podemos saberlo. Y entonces es deseable, es muy bueno para los depositantes y para su dinero que se ha hecho esta reforma que está en manos de los señores congresistas. Señor Superintendente, una visión que he escuchado tanto de gente de derecha como gente de izquierda. ¿Creen que esta reforma en realidad lo que hace es proteger a los bancos? Y cuando se dice proteger a los bancos es proteger a sus dueños. ¿Usted qué contesta al respecto? Seguramente ha escuchado ese rumor. Sí, lo he escuchado porque comparan la legislación guatemalteca con lo que sucede en otros países. Es cierto, en Estados Unidos, cuando se tuvo que intervenir bancos, hubo muchos señalamientos. En Guatemala es distinto. Si ustedes recuerdan, los señores asociados con el Banco del Café están presos. En el Banco de Comercio ya hubo sentencias y algunos están en persecución penal, en fuga. Y hay otros que se está siguiendo el proceso penal en otros casos. En Guatemala por eso es diferente. Yo quisiera señalar que esta iniciativa lo que hace es permitir que la Junta Monetaria pueda intervenir un banco, a un término que se llama a banco abierto. Pero el banco puede seguir funcionando en beneficio de los depositantes para proteger su dinero. Pero se pueden sustituir, los banqueros, los administradores bancarios, quienes deberán afrontar las responsabilidades que en lo personal puedan tener, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal. De manera que no es cierto que esto esté protegiendo ni a banqueros ni a bancos. Lo que sí está protegiendo es a los depositantes. Y vemos muy importante que los señores legisladores, conociendo que ellos precisamente representan a la población, aprueben esta iniciativa que está a punto de ser resuelta. Si ellos deciden otorgarle sus votos y a más pronta conveniente es mejor, para que la legislación se modernice y no siga teniendo esa limitación. Las legislaciones de los demás países del mundo tienen este mecanismo, pero cuando se hizo la ley de Guatemala en el año 2002 no se le incluyó este régimen. ¿Por alguna razón particular? Mire, era una cuestión ideológica, ¿verdad? Se creía que tener un banco es igual como tener una ferretería. Y entonces cuando no tenía por qué tenerse un mecanismo de intervención, que los bancos cerraran, quebraran, se abrieran, se volvieran a cerrar, la realidad no es esa. Los bancos lo que manejan es el dinero del público. Y una ferretería, uno pone su dinero, el ferretero pone su dinero y pone en riesgo su dinero. En cambio, en los bancos, el 90% de los activos de un banco corresponden a los depósitos y solo el 10% es el capital de los dueños. Está justamente ya llegando algunos de los mensajes y hay todavía cierta confusión en la población. ¿Usted nos podría poner un ejemplo de cómo funcionaría la reforma en un caso particular para que esto nos quede completamente claro? Sí, con mucho gusto. Les voy a poner un ejemplo asociado con una situación que sucedió el 7 o 10 de octubre del año 2015 en Honduras. Un banco que estaba líquido, que estaba estable, que estaba solvente, que estaba rentable, que tenía buena posición. Las autoridades de Honduras no sabían que los dueños del banco estaban vinculados con actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. De un día para otro apareció la información donde quedaron designados en la lista OFAC, se llama, de personas que están, es una ley de Estados Unidos que es la Kingpin Act de 1999, y entonces automáticamente ninguna empresa que tenga vínculos con Estados Unidos puede tener operaciones con cualquier empresa donde estas personas estén vinculadas. Que en ese momento ese banco, a pesar de que era un banco relativamente pequeño, puso en jaque a la economía, digamos, de Honduras, porque estaba menos del 5% de la actividad bancaria en Honduras. No era muy grande, pero como la familia que estaba vinculada con ese banco fue señalada fuera de Honduras, pero que tuvo su repercusión en Honduras, el banco salió de operaciones en menos de 72 horas. En Guatemala necesitamos tener una ley porque ninguno puede asegurar que no pudiera suceder algo similar. En otros países, la autoridad, sean las autoridades monetarias y supervisión financiera, en sus leyes tienen prevista la posibilidad de intervenir un banco a banco abierto.
Si en Guatemala llegara a darse un problema de una situación similar, que puede ser en el ámbito internacional o en el ámbito local, porque ustedes recordarán que un par de altos funcionarios de bancos fueron imputados, señalados por el Ministerio Público hace el año pasado, en junio del año pasado. Eso puede poner en riesgo a bancos, y lo que nosotros no creemos correcto es que se vean perjudicados los depositantes y su dinero por la conducta y el mal comportamiento de los banqueros. Si los banqueros, sus autoridades de un banco, están en actividades ilícitas o están vinculados con actividades de esa naturaleza, ellos deben pagar, pero no tiene por qué destruirse una institución bancaria, sino debería seguir funcionando, pero la ley guatemalteca no lo prevé. Entonces, si llega a pasar, el banco se cierra. Y ya lo tuvimos en el año 2006-2007 con el caso del Bancafé. ¿Y el caso del Bancafé se hubiera podido evitar si hubiéramos tenido una reforma como esta? Sí, hay una diferencia, digamos. En el caso del Bancafé no fue un hecho adverso, extraordinario, que se sucediera. El Banco del Café se fue deteriorando paulatinamente. De hecho, el Banco del Café tenía un plan de regularización que le había ordenado la Superintendencia de Banco, que no cumplió. En ese caso, este régimen no está hecho para bancos que se van deteriorando paulatinamente y tienen una mala administración. En ese caso, entonces, se aplica el otro régimen, que es el de exclusión de activos y pasivos. Es decir, el banco se reparte entre otros bancos, como pasó con el Banco Café, que ya era un banco relativamente grande, y no un solo banco no lo pudo absorber. Se tuvo que distribuir dentro de 3 bancos. Pero no es para el caso que ahora estamos tratando de proteger, que es cuando se da una situación extraordinaria, adversa, inesperada. Bueno, vamos a seguir platicando del tema, pero antes vamos a ir a la pausa. Gracias a usted por estar con nosotros. Tenemos una etiqueta, Marielos. EU Bancos. Está escuchando A Primera Hora de Emisoras Unidas. Con la rapidez de la radio, acercándole más a la noticia. Emisoras Unidas 89.7. Primera en noticias, primera en deportes. Tigo tiene las mejores experiencias de internet y contenido. Tigo presenta Noticias en breve. Guatemala. El diputado Orlando Blanco deberá presentar hoy sus pruebas de descargo por el proceso de antejuicio en su contra por posible financiamiento electoral ilícito. Es la 4ª ocasión que se cita al legislador que ha logrado detener el proceso con acciones legales. El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que las condiciones electorales para los comicios presidenciales del año que viene no cambiarán, pese a que esta es una de las principales demandas de la oposición en el diálogo con el gobierno. Deportes. El finlandés Valtteri Bottas de Mercedes ganó el Gran Premio de Abu Dhabi, la 20ª y última prueba del Mundial de Fórmula 1, que se disputó en el circuito de Jazz Marina de la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Espectáculos. Los productores de House of Cards indicaron que el rodaje de la temporada final se extenderá hasta el 8 de diciembre. El paréntesis de la filmación de la última y 6ª temporada se debió a las múltiples acusaciones por acoso sexual que enfrenta Kevin Spacey. En breve. En momentos, más información. Soy Flor de María. Tigo tiene las mejores experiencias de internet y contenido. Tigo presentó Noticias en breve. La foto de grabación con mis mejores amigos. El último episodio de la serie del momento. O quemar mi canción favorita escuchándola 1000 veces. Las mejores experiencias quedan para siempre. Y Tigo tiene las opciones para disfrutarlas al máximo. Conéctate y comparte con el mejor internet móvil y residencial. Los mejores contenidos y la mejor señal de toda Guatemala. Las mejores experiencias las compartes contigo. Tenemos derecho al bienestar y al desarrollo de nuestras comunidades. Tenemos derecho a ser parte del desarrollo en las comunidades donde invertimos. La palmicultura guatemalteca es cultura de desarrollo sostenible. De rumor a noticia, hay un 89.7 de diferencia. Veracidad e inmediatez comprobada. Sintonice Emisoras Unidas 89.7. Primera en noticias, primera en deportes.
Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. Con el titular de la Superintendencia de Bancos, José Alejandro Arévalo, estamos conversando acerca de cómo van las reformas a la ley de bancos y grupos financieros y también de todo lo relacionado con ese tema en el país, cuando estamos casi cerrando años, se puede decir. Y tenemos una etiqueta, Marielos, que ya está produciendo muchos mensajes. Sí, muchos mensajes y mucha curiosidad por parte de los oyentes esta mañana. La etiqueta es EU Bancos, las redes sociales LF Valenzuela y M Fuentes Sánchez. Y bueno, tenemos ya algunas que podrían dar pie a un poco de la conversación. Sí. Y Ernesto Rodríguez nos pregunta, ¿no será que lo que quieren es socializar las pérdidas? Esa es una pregunta, como le digo, muy repetida. Señor Superintendente, ¿qué nos cuenta? Bueno, la propuesta que se está haciendo es una propuesta seria. Y lo que uno escucha son comentarios que se acuñan sin saber el contenido de la propuesta. No se está socializando pérdidas. Primero, esto solo se va a aplicar a un banco que esté sano, a un banco que tenga, ¿sano qué significa? Un banco que tenga liquidez, que tenga solvencia, que tenga solidez patrimonial, que tenga una adecuada rentabilidad y que por un evento adverso extraordinario que puede poner en riesgo la estabilidad financiera del país y que sean calificados conjuntamente entre el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. Entonces, para ese caso, incluso con una votación especial en la Junta Monetaria de 3/4 de sus miembros, entonces se va a tomar una decisión de este tipo para mantenerlo funcionando porque es un banco sano. Eso es bien importante. Si fuera un banco que está mal administrado, el banco se tiene que cerrar. Y el banco que fuese intervenido a banco abierto, se llama, para mantenerlo funcionando, se retiran a los administradores que están ahí. Es más, no se utilizan fondos públicos del Ministerio de Finanzas. Esa es otra falacia que han tenido, ¿verdad? No se utilizarán impuestos de los guatemaltecos porque la intervención la hace el Banco de Guatemala, no el Ministerio de Finanzas. El Banco de Guatemala no usa un solo centavo de los impuestos de los guatemaltecos. ¿Qué usa entonces? El Banco de Guatemala es un banco que se maneja con sus propios recursos, tiene sus propios ingresos. Entonces, el Banco no se están usando los fondos del Ministerio de Finanzas. Pero muchos se preguntarán, y al final de cuentas, esos ingresos del Banco de Guatemala no resultan siendo también el dinero de los guatemaltecos. No, sí, todo lo que es del Estado es de todos los guatemaltecos, es decir, todas las entidades del Estado pertenecen a todos los guatemaltecos, de manera que el Banco de Guatemala también es del Estado, por supuesto, pero no es cierto que se van a pagar con impuestos la intervención de un banco. Lo que sucede es que el banco se interviene, se quita la administración. Lo que ha pasado aquí en otros países, aquí hubo ese mecanismo antes de que se hiciera la ley del 2002, es que el banco aumenta de valor porque la gente, cuando está administrado por el Banco Central, tiene más confianza en la institución. Lo que ha pasado es que en lugar de que haya un retiro de depósitos, aumentan los depósitos, ahí están los activos, es decir, los créditos se cobran, y la ley obliga a que el Banco de Guatemala 3 años después saque a la venta ese banco y no se lo puede vender a los que estaban antes. Si las condiciones económicas no fueran adecuadas para obtener el mejor precio, todavía hay un plazo prorrogable en 3 años más. Lo que sucede es que el banco siguió funcionando, entonces un banco produce y va a pagar el crédito que le dio el Banco de Guatemala. Si llegara a haber un remanente, la ley prevé que se emitan unos bonos exactamente igual a los bonos que están establecidos en la ley orgánica del Banco de Guatemala para pagar las deficiencias netas. Precisamente esos bonos que en los últimos años el Congreso de la República no ha querido incluir dentro del presupuesto. O sea, todavía esos bonos los tiene que aprobar el Congreso de la República, no es automático. Pero, insisto, lo que estamos protegiendo es el dinero de los depositantes. Para que tengamos una idea, hay un banco que tiene 7.9 millones de cuentas. Y tienen esas cuentas 50.9 millardos de quetzales. Eso es lo que estamos protegiendo. Hay otro banco que tiene 2.9 millones de cuentas y tiene 53.9 millardos de quetzales en esas cuentas. Y hay otro banco que tiene 1.9 millones de cuentas. Y así son los bancos. A ellos es a los que estamos protegiendo.
Yo no sé si esto es... Cuando dice a ellos es a los ahorrantes. A esos millones de usuarios. Porque es simpático, ¿verdad? Me decía un diputado, pues con todo respeto, me decía, es que yo no tengo ahorros, a mí no me aplica esa ley. Entonces ya no estoy usando el término ahorrantes, porque la Constitución Política de la República, en el artículo 133, dice que el Estado debe proteger el ahorro nacional, pero es conceptual. Ahí hay depósitos monetarios, cuentas corrientes, de plazo y ahorro, ¿verdad? Entonces, así que es a todos los que tienen dinero en los bancos. Bueno, hay varias preguntas que se refieren al papel de la superintendencia detectando estos momentos clave. ¿En qué momento se toma la decisión de intervenir un banco? Sí, ya está. Sí, está en ese caso. Esta reforma. Esta ley, si llegara a darse, y yo espero que nunca la apliquemos, ¿verdad? Ese es mi deseo. Pero nos vamos a arrepentir de no haber creado la ley, de no haber aprobado la ley y no tenerla si llega a suceder la situación. Lo que sucede es que si llegara a haber una situación extraordinaria, imprevista, que pudiera en riesgo al sistema financiero de un país, el sistema bancario y una institución tenga que ser intervenida, esa decisión se tiene que tomar en las siguientes 24 horas. No hay mucho tiempo. Y esa es una decisión que adopta la Junta Monetaria con informes independientes de la Superintendencia de Bancos y del Banco de Guatemala. ¿Por qué no hay mucho tiempo? No hay mucho tiempo porque antes de que se pueda generar una repercusión de una corrida de depósitos. No hay ningún banco en el mundo que pueda soportar una corrida de depósitos generalizada. Los bancos toman el dinero de los depositantes y lo prestan. Y después recuperan los préstamos y con ese dinero le pagan a los depositantes su depósito. Entonces, cuando hay una pérdida de credibilidad y confianza en una institución, es necesario entonces que el Estado intervenga para hacer una especie de puente, en tanto se recupera esa confianza y credibilidad para mantener protegidos el dinero de los depositantes. Lo que se protege es el dinero depositado y no los dividendos, digamos, o algo. Es más, fíjense que la ley, así lo prevé, prohíbe la distribución de dividendos y de cualquier tipo de bono mientras se aplique esta ley. Es decir, de ninguna manera, por eso es que a veces tengo dudas de que este proceso tan lento que ha habido en el Congreso, no sé si los señores diputados han estado en otras actividades más importantes que esta. Sin embargo, desde mi perspectiva, esta es una situación que el país necesita que se resuelva y que es importante que se resuelva a la mayor brevedad posible. Yo esperaría que nunca tengamos que usarlo. Pero se lo voy a leer. La Junta Monetaria, al aprobar la implementación de medidas extraordinarias, deberá publicar en el Diario Oficial esta resolución, la resolución que adopta la Junta Monetaria. Podrá remover a algunos o la totalidad de los directores, administradores o gerentes del banco de que se trate, así como nombrar a sus sustitutos. De igual manera, prohibir el pago de dividendos, bonos u otros emolumentos que beneficien a las personas que ocupen los cargos. Es decir, es una intervención para proteger a los depositantes y su dinero. Y es una intervención que técnicamente se hace a tiempo. Eso es lo que usted ha dicho. Cuando hay, digamos, un lapso de 24 horas. Tiene que hacerse, digamos, en Honduras fue una intervención que fueron 72 horas. Debería hacerse a la mayor velocidad posible para darle tranquilidad. Pero en Honduras sí existe una ley de este tipo. Eso se tuvo que crear después. Se tuvo que crear después. En el caso digamos, por ejemplo, Colombia acaba de sacar una ley nueva y donde fortaleció su capacidad de intervención, que es una ley que se llama una ley de conglomerados financieros. Y dentro de esa ley prevé eso, lo que ellos le llaman banco puente, no le llaman banco abierto, como nosotros lo denominamos aquí. ¿Qué es una intervención? Que es una intervención para proteger a los depositantes. Bueno, llega un mensaje del Josecito y dice: si solo uno o dos de varios de los dueños de un banco resultan implicados en ilícitos, ¿ocurriría en Guatemala lo mismo que en Honduras o deben estar implicados todos los dueños para que esto ocurra? En esto es muy difícil prever el impacto que puede tener, pero usualmente está asociado con su poder de influencia que tiene a través de la participación que tiene en el capital, ¿verdad? Pero como eso no es público, entonces mucho tiene que ver con la percepción que puede tener el público. Puede ser que ni siquiera sea el propietario, sino que sea el gerente general.
o el presidente ejecutivo. Él es un empleado, pero la percepción pudiera ser que si una persona de ese nivel es imputada por delitos, pudiera ser que la población estime que la institución está en peligro. Gracias a Dios, hasta ahora la gente ha entendido que son distintas las personas a las instituciones. Ya tuvimos imputados a un presidente ejecutivo del segundo banco del país y al gerente general del tercer banco del país, y la población entendió que ellos tenían que enfrentar a los tribunales y la institución siguieron operando. Sin embargo, eso no podemos asegurar que va a seguir siendo así. Si llegara a haber una situación de crisis porque la percepción no es esta, no tenemos en la ley de bancos actual ningún mecanismo para intervenir un banco, salvar el dinero de los depositantes, seguirlo manteniendo, modificar la administración, es decir, sustituir a la administración y tomar el control. Si llegara a pasar, ese banco entraría entonces en un proceso de quiebra a través de una exclusión de activos y pasivos. Y si es un banco demasiado grande, ni siquiera lo pueden absorber otros bancos en la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. Por eso es que en todos los países existe un régimen especial, extraordinario, de intervención a banco abierto por las autoridades. Banco puente, como le dicen en Honduras, pero en todo caso hay muchas preguntas que se están planteando por la vía del Twitter y también en diferentes plataformas. Momento de la pausa, pero recordamos... Etiqueta para el día de hoy, EU Bancos. Continúa escuchando a primera hora de Emisoras Unidas. Primera en noticias, primera en deportes. Emisoras Unidas, sigue escuchándonos. Ana Redi les desea muy feliz Navidad. Que el año nuevo traiga a sus vidas dicha y prosperidad. Cante canciones, sonrisas y abrazos descubran su corazón. Y que en Nochebuena todos nos demos un abracito de amor. Ana Deli. Hoy en día existen muchas cuentas de cheques, pero solo hay una cuenta exclusiva. Exclusiva para los que tienen planes y se esfuerzan por alcanzarlos. Cuenta exclusiva de Vivibanco te ofrece hasta el 4% de interés, línea de crédito preautorizada, tipo de cambio preferencial. Cuenta exclusiva Cheques, la cuenta hecha para usted. Vivibanco, vivimos para servirle. Ven, ven y siéntate bien. Ven y conoce Farmacias Cruz Verde. Le voy a dar 3 razones para preferir Farmacias Cruz Verde. Primera, tienen las recetas completas. Nada de, esto no hay. Segundo, respetan lo que mandó el médico. Nada de, esto es lo mismo pero con otro nombre. Y tercero, aceptan todos los seguros médicos. Farmacias Cruz Verde, cómodas y hay en todos lados. Ven, ven y siéntete bien. ¡Ay! Cruz Verde. En estas fechas, cuando cierres tu negocio o salgas de vacaciones, disfruta la tranquilidad y ve a compartir con tu familia y amigos. Alarmas Golán, porque el tiempo cuenta. Cuenta con los más veloces, la más rápida reacción de patrullas, a menos de 10 minutos de ti. Llámanos 2445-3800 o visita www.golanprotege.com. Cuando encontraste todo para la cena navideña y todos dijeron ¡wow! ¡Delicioso! Y además pagaste menos. En Walmart, llévate toda tu Navidad por menos. Ven a Walmart. De rumor a noticia, hay un 89.7 de diferencia. Veracidad e inmediatez comprobada. Sintonice Emisoras Unidas 89.7. Primera en noticias, primera en deportes. Un poco de salsa barbacoa, cebolla caramelizada y crispy para agregarle un crunch y una jugosa carne Angus. Ah, también pondría frescas pechugas de pollo y sobre todo un delicioso pan artesanal. Lo tengo. Las nuevas creaciones gourmet de McDonald's. Ven a probarlas. Con los recuerdos de siempre. Y a pesar de todo, los recuerdos más cercanos. ¡Bailaste!
sus nuevos recuerdos. Ahora en el 88.1 de Fabu Estéreo, estamos llenos de buenos recuerdos. Fabu Estéreo 88.1. Buenos momentos, buenos recuerdos. Refréscate con la nueva Pepsi Black Ice. Jumbo 3 litros. Tienes que probarla. ¿Te has puesto a pensar qué pasa dentro de un smartphone que no es claro? La foto con Sandra preparándose para hacer subida a Facebook. Que se apure esta patoja en subirme a su muro, que ya no aguanto a este niño que me está jalando la barba. Lo sentimos. Ana se terminó su paquete de internet. No le hagas esto a la Navidad y pásate a Claro con los super packs con más internet y WhatsApp ilimitado desde 10 quetzales. Marca asterisco 555 numeral opción 3. Claro que sí. Acercándole más a la noticia, dentro y fuera de nuestras fronteras. Emisoras Unidas 897. Primera en noticias, primera en deportes. Corporación ASI. Sistemas de alarmas con cámaras para su casa o negocio. Corporación ASI, su mejor opción en seguridad. Llame hoy al 2426-2426. Por Emisoras Unidas, está escuchando A Primera Hora. Cuando faltan 10 minutos para las 9 de la mañana, le agradecemos mucho a la audiencia su profusa y lúcida participación hoy en este programa en el que tenemos acá con nosotros al titular de la Superintendencia de Bancos, José Alejandro Arévalo. Y es importante porque hay muchas preguntas, Marios, que creo que vale la pena una por una. Muchas preguntas, sí, que todavía... La etiqueta es EU Bancos y todavía están, digamos... aclarando el tema a través de sus consultas y de sus comentarios. Miguel dice, sería mejor que se agilizaran los procesos para la adquisición por parte de capital privado en lugar de estar haciendo intervención del Estado. Hay otra pregunta también por acá que dice, ¿por qué la superintendencia no puede detectar meses o años antes que un banco está en ilícitos? Y creo que eso vale la pena responderlo, licenciado Arévalo. Bien, primero es que la superintendencia lo que supervisa es el cumplimiento a la legislación bancaria para proteger el dinero de los depositantes, haciendo cumplir la ley a los banqueros. Pero el ámbito de trabajo de la superintendencia es evidentemente administrativo. La superintendencia no hace actividad del Ministerio Público. El que haya banqueros que están cometiendo ilícitos por su conducta personal, pero que por el puesto que ocupan o por ser propietarios de un banco pueden poner en riesgo el dinero de todos los depositantes, eso es imposible que ni la Superintendencia de Guatemala, ni la de Estados Unidos, la de ninguna parte del mundo, ni la de Francia, ni la de ningún país, porque es la conducta personal de los dueños o de los altos directores bancarios. Eso se conoce cuando se imputa ante los tribunales, y de hecho nosotros el año pasado, el 2 de junio, cuando nos enteramos fue cuando estaba dando conferencia de prensa la jefa del Ministerio Público, y una periodista le preguntó, mire, hay 50 órdenes de captura, solo han capturado como a 20, ¿quiénes son los que faltan? Y cuando empezó a leer el listado, nos encontramos que leyó y dijo, el señor tal, y resultó ser el presidente ejecutivo del segundo banco del país en tamaño, y siguió leyendo el listado, y más allá leyó otro nombre, el gerente general del tercer banco del país. En ese momento se enteró la superintendencia, porque la superintendencia no puede, todos los casos de investigación penal aquí o fuera del país se manejan bajo reserva. Es imposible, no es la actividad. Ahora, si nosotros detectamos un ilícito en el ámbito administrativo que pueda tener características penales, lo denunciamos. Pero eso es lo que ustedes pueden detectar. Y lo hemos hecho, o sea, eso lo hemos hecho muchas veces. Pero lo que no podemos es saber si las autoridades de Estados Unidos están haciendo una investigación al propietario de un banco y que mañana o hoy lo incluyen en la lista OFAC. Y entonces el banco, si tiene más del 50% del capital, que la regla es, ninguno va a poder operar con ese banco, no por prohibición de la ley americana, sino que cualquiera que se ligue con esa institución ya no va a poder hacer operaciones en Estados Unidos. Entonces ninguno en la práctica quiere trabajar con esa institución. En ese caso, que es una situación extraordinaria, adversa, inesperada,
que no se puede conocer en el país o que no se puede conocer por parte de la supervisión, que nosotros lo que supervisamos es la liquidez, la solvencia, la solidez, el valor de los activos, es imposible. Entonces, por eso es que necesitamos tener en la ley este capítulo, que de hecho lo tuvo Guatemala. Era una ley que se llamaba el decreto 7-72 y que fue eliminado del aparato legislativo, mientras en el resto del mundo ninguno quitó ese régimen. Ahora lo que queremos es que Guatemala termine. Y del trabajo que sí hace la superintendencia, ¿cuán frecuente es y cuántos casos, por ejemplo, han hecho este año? ¿Cuántas han denunciado? Bueno, nosotros hacemos denuncias en dos ámbitos. Uno es cuando son no puedo decirles los casos, ¿verdad? ¿El número de casos de este año, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros hacemos en dos ámbitos. Uno es en el administrativo, que tiene visos de índole legal, porque el resto de casos los manejamos nosotros a través de sanciones administrativas. ¿Se refiere a transacciones sospechosas o a manejos que parecieran estar mal hechos? Incluye operaciones sospechosas. Solo en operaciones sospechosas, digamos, nosotros, no puedo decir que la ley no me permite hacer distingos si son banqueros, si son personas expuestas políticamente, pero solo la Intendencia de Verificación Especial ha hecho denuncias por un total de más de 75 casos. Es decir, ¿este año? Este año. Más de 75 casos. Sí, y esos son casos que ustedes van a ver. Se les voy a dar el dato correcto. Hemos recibido, digamos, 84 denuncias hemos hecho hasta el 24 de noviembre. De índole penal, y eso equivale, digamos, en términos de monto en quetzales estimado de lo que podría estarse en juego lavando, son 3.174 millones de quetzales. O sea, la superintendencia está haciendo su labor y se está persiguiendo por el lado del Ministerio Público, y ustedes ven que corrientemente hay casos donde aparece la noticia, pero lo que pasa es que el Ministerio Público lleva más tiempo. Esa investigación que hace el Ministerio Público no la conoce la Superintendencia de Bancos, porque no la tiene por qué conocer. Y tampoco se hacen públicos todas estas denuncias, y por eso es que no digamos, ese dato no lo conocíamos. Usted mencionó la expresión lavado de dinero. Sí, estas 84 corresponden a denuncias presentadas por la Intendencia de Verificación Especial. ¿Y eso solo es en la banca nacional o esto podría tener conexiones internacionales? Lo que puedo decir es que no solo es en la banca, sino que es en todo el sistema en el país, en todos los grupos financieros y no financieros. Y pueden estar con vínculos internacionales. Para eso tenemos unas relaciones con las otras IBES, solo que en otros lados se llaman unidades de inteligencia financiera, para poder alertarlos y para obtener información. Sin embargo, sí quiero señalar lo siguiente: estas 84 denuncias y ampliaciones no son de bancos exclusivamente. Ahí hay de bancos. Lo que la ley no me permite es que les diga cuántas son de bancos y cuántas no. Es más, ¿por qué nos puede poner un ejemplo de esas 84 denuncias penales, dijo usted? Sí, son penales. Digamos, ¿qué es lo que denuncian específicamente? Bueno, ustedes han conocido públicamente las estructuras que se han formado de lo que yo, cuando era columnista de prensa, le llamaba las alianzas público-privadas de la corrupción. Algunas de esas tienen que ver con corrupción. ¿Casos como construcción, corrupción, por ejemplo, podría ser? Son todos los casos que pueden identificarse de ese tipo. Hay otros que tienen que ver vínculos con operaciones con narcotráfico, con extorsiones, etcétera. Solo para que ustedes tengan una idea de la contribución que hace la banca en reportar también las transacciones sospechosas. No solo los bancos reportan inmobiliarias, reportan aseguradoras, reportan venta de vehículos, etcétera. Porque si no lo hacen, incurrirían en una situación... Ellos están obligados por la ley del contralavado de dinero. Pero si no lo hacen, ¿hay alguna multa de por medio o desprestigio? ¿Qué es lo que pasa ahí? Nosotros imponemos multas y hemos impuesto bastantes multas. Lamentablemente tenemos que imponer multas cuando la gente no cumple con sus obligaciones legales. Pero hasta el 24 de noviembre habíamos recibido reportes de transacción sospechosa, un total de 2.471. Es decir, las personas
personas en Guatemala, las personas obligadas que dice la ley, están también coadyuvando a limpiar el país a través de transmitirle a la Superintendencia de Bancos estos reportes de transacciones. ¿Y denuncias ya a nivel internacional? ¿Cuántas en este año, señor Superintendente? Mire, nosotros tenemos muchas denuncias y estamos haciendo investigaciones. Ustedes algunas las conocen cuando salen, que tienen que ver, otras no, porque todavía están en proceso de análisis. Hay que recordar que la persecución penal le corresponde al Ministerio Público. Nosotros solo hacemos una denuncia desde el ámbito administrativo. Pero algunos que ustedes han conocido les han llamado Panama Papers y lo han llamado de otro índole. Son trabajos que se hacen, pero se llama inteligencia financiera y se maneja con absoluta reserva y estamos vedados de comentarlos o dar información. Bueno, con esto vamos a ir a la pausa, recordándoles la etiqueta para que participen es EU Bancos. Hay muchos mensajes, vamos a leerlos en el siguiente segmento. Está escuchando a primera hora de Emisoras Unidas. Para estar bien informado, en el preciso instante, desde el lugar de los hechos, sin importar distancias ni la hora en que se produzcan, continúe escuchando Emisoras Unidas 897. Primera en noticias, primera en deportes. ¿Sabes por qué Pepsi Black Ice tiene un sabor refrescante? Porque está llenada en frío. No esperes. Desafíate. Atrévete. Vive cada instante. Sigue refrescándote con la nueva Black Ice Jumbo 3 litros. Ya están a la venta el CD y DVD del 18º Gran Ensamble Nacional de Fabo Marimbas 2017. Un documento histórico y un bellísimo regalo para quien ama a Guatemala. 9 marimbas en concierto. Entre ellas, la centenaria marimba ideal Domingo Betancourt. La Princesita. Y la sorprendente marimba Úrsula Internacional de Honduras. Pídalos ya en Joyerías Rodania, Librerías Artemis Libros y Tienda Monja Blanca, segundo nivel, terminal aérea. Mostaza Dijon, cebolla caramelizada, tocino maple y una jugosa carne Angus. También pondría frescas pechugas de pollo y sobre todo un delicioso pan artesanal. Lo tengo. Las nuevas creaciones gourmet de McDonald's. Ven a probarlas. Las ganas de sumar sillas a la mesa, de estrenar oficina, de llenar el camión de la mudanza, de celebrar cada triunfo y aprender de las derrotas. Esas son las ganas de crecer. Camina con paso firme y crece con ahorro preferente. De GIT Continental, 3% de interés, seguro de vida sin costo y acceso a créditos preautorizados. En cada etapa de tu vida, ahorro nunca. Inicia, crece, trasciende. Con GIT Continental, el banco de tu vida. De Rumor a Noticia hay un 89.7 de diferencia, veracidad e inmediatez comprobada. Sintonice Emisoras Unidas 897, primera en noticias, primera en deportes. ¡Hey! ¡Llegamos a la parrillada! ¡Qué rico huele y qué buena se ve la carne! ¿Dónde la compraste? ¡Está buenísima! Por supuesto que en Servi, casa de la original arrachera. Ahí puedes encontrar los mejores cortes de primera. Servi, casa de la original arrachera en Guatemala. Te ofrece variedad de cortes para disfrutar momentos y sabores inolvidables. Servi, abierto de 8 a 7 y sábado hasta las 5. Visítanos en 14 Avenida 21 Calle Zona 11, Colonia Mariscal. Con el respaldo de US Meat y USB. ¿A ti qué color te despierta más ternura? ¡Ese color! ¡Sí! ¡Ese! ¡Está en Paleta! Aprovecha esta temporada y paga 2 y lleva 3. Paleta, colores en paleta. Cuando encontraste este juguete y te dicen ¡Wow, mami! ¡El que quería! Y además pagaste menos. En Walmart, llévate toda tu Navidad por menos. ¡Ven a Walmart!
La inmediatez de la radio. En la palma de su mano. Con la nueva app para iPhone y Android de Emisoras Unidas. Todas las noticias y los deportes actualizados minuto a minuto. Y además, Emisoras Unidas en línea. Ingrese a App Store o Play Store, busque Emisoras Unidas y descargue nuestra aplicación gratis. Para iPhone, debe tener iOS 10.3 o superior. Actualícese y llévenos siempre en la palma de su mano. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Con los recuerdos de siempre. Sin culpa estoy yo. Los recuerdos más cercanos. Te voy a cambiar el nombre. Sus nuevos recuerdos. Ahora, en el 88.1 de Fabu Estéreo, estamos llenos de buenos recuerdos. Fabu Estéreo 88.1. Buenos momentos, buenos recuerdos. De rumbo a la noticia, hay un 89.7 de diferencia. Veracidad e inmediatez comprobada. Sintonice Emisoras Unidas 89.7. Primera en noticias, primera en deportes. Llegó la hora de Cita con la Noticia. Nacionales, presentadas por Paleta, colores en paleta. Integrantes del Comité Campesino del Altiplano bloquean el paso de la Sexta Avenida entre Cuarta y Quinta Calle de la Zona 1 por el desalojo de pobladores en Petén, Izabal, Escuintla y Santa Rosa. Debido a los trabajos de ampliación de la carretera de Sanarate a El Rancho de la ruta al Atlántico, se están llevando a cabo cierres vehiculares de 30 minutos. ¿A ti qué color te despierta más ternura? Ese color. Sí, ese. Está en Paleta. Aprovecha esta temporada y lleva aplicación gratis más el 15% de descuento en la compra de 2 o más cubetas. Paleta, colores en paleta. Noticias internacionales, presentadas por GRS Electrodomésticos. Garantía, respaldo y servicio. Al menos 14 personas murieron este lunes en nuevos bombardeos del régimen sirio en la Guta Oriental, una región rebelde cerca de Damasco, informó una fuente oficial. En mi cocina a mí me gusta su style. En mis comidas really like a your style. En mi negocio en la cocina. Electrodomésticos para la vida. GRS es garantía, respaldo y servicio. GRS Electrodomésticos. Deportes Nacionales, presentado por Baterías LTH, energía que no se detiene. Definida la serie de clasificación en Liga Nacional, torneo Apertura. Guastatoya a las 2:30 el miércoles contra Municipal. El jueves 7 de la noche, Cobán Xelajú. El sábado Municipal 3 de la tarde recibe a los Pecho Amarillo, mientras que el domingo Xelajú recibe a los Príncipes Azules a las 7 de la noche. En LTH sabemos que necesitas energía para mantenerte en movimiento. Es energía confiable que solo la batería líder te puede dar. LTH, que con su tecnología Power Frame es mucho más potente y duradera. LTH es tecnología, experiencia y confianza. LTH, energía que no se detiene. LTH es una marca de Johnson Controls, líder mundial en baterías. Distribuidor autorizado para Guatemala, Acumuladores Iberia, PBX 2429-7373. Deportes internacionales, presentados por Lubricantes Eurol. Cambia tu aceite, cambia tu suerte. Sergio Ramos ha vuelto a los entrenamientos normales con el Real Madrid y podría jugar algunos minutos en el partido de Copa del Rey mañana contra Fuenlabrada. Cambia tu aceite, cambia tu suerte con Lubricantes Eurol. Gánate un auto, Chevrolet Beat último modelo, 5 motos y muchos premios más. Pide tu garrafa de aceite Eurol de 4, 5 o 6 litros en tu aceitera preferida. Raspa el cupón y envía el código al 3000-2744 para ganar al instante. Todos los códigos están premiados. Cambia tu aceite, cambia tu suerte con Lubricantes Eurol. Promoción válida hasta diciembre. Aplican restricciones.
Usted se enteró de todo en Cita con la Noticia, aquí en Emisoras Unidas. Primera en noticias, primera en deportes. Continúe escuchando a Primera Hora de Emisoras Unidas. Estamos de vuelta a las 9:09, hora Capicúa. Y esto es A Primera Hora. Nos acompaña esta mañana José Alejandro Arévalo, superintendente de bancos, conversando acerca de la reforma de la ley de bancos y grupos financieros. La etiqueta para que usted participe es EU Bancos y hay numerosos mensajes. Vamos a comentar y a responder algunos de ellos. Sí, vamos a ir lo más uno por uno posible, porque en realidad hay diversos temas que están tratando los oyentes. Aquí va una crítica para usted que va junto con una pregunta. Es de Emilio Estrada. Dice, es decir que el superintendente nos vende la idea de que como la superintendencia no cumple su función, entonces interviene el banco utilizando el dinero del Estado y los administradores van a su casa tranquilos, pregunta. ¿Qué le contesta a Emilio Estrada, señor superintendente? Bueno, vamos por partes. El superintendente hace la función que la ley le determina, que es cumplir y hacer cumplir la ley. La banca guatemalteca precisamente ha sido calificada recientemente por el World Economic Forum de 137 países como la banca número 11 de solidez bancaria en su conjunto, la banca, y de América solo Chile está arriba de Guatemala. ¿En qué? ¿En solidez? En solidez bancaria. Ese es el rubro que se maneja. Y de hecho, pero eso no es el resultado no solo de la supervisión, sino que también de que la banca ha estado cumpliendo con las normas internacionales y con las exigencias que hay. Esto no solo lo decimos nosotros, por eso es importante señalarlo, pero es parte de la supervisión, una supervisión efectiva. Lo que estamos hablando es de casos que no puede ver la supervisión, que son casos extraordinarios, adversos e inesperados, y que provienen de actividades que no forman parte del ámbito de la supervisión financiera, sino que están en el rango del ámbito penal, y que podrían poner en riesgo el sistema financiero en su conjunto. Finalmente es importante señalar que tampoco protege a los banqueros. Si la ley, como ya leí la ley, ellos quedan sujetos a la persecución administrativa y penal por las responsabilidades que pudieran haber incurrido. De lo que estamos hablando es de una intervención a banco abierto, que es el término técnico, para mantener abierto el banco, pero ya bajo una administración del Banco de Guatemala, autorizada por la Junta Monetaria, con una votación de 3/4 de los miembros de la Junta y basado en sendos informes técnicos de la Superintendencia de Bancos y del Banco Guatemala para proteger el dinero de los depositantes y que el banco siga funcionando. De otra manera, el banco entraría en, como pasó con otros bancos, en su cierre y desaparición. Hay más preguntas, mensajes, y Christopher pregunta literalmente, ¿están protegidas las personas que tienen depositado su dinero en cooperativas? Bueno, yo puedo hablar de lo que es el sistema financiero supervisado por la Superintendencia de Bancos. O sea, las cooperativas no están entre los 102 entidades. Las cooperativas, especialmente ninguna cooperativa. La Superintendencia supervisó las cooperativas. Yo entré a trabajar a la Superintendencia cuando casi ninguno de los que están acá, creo que ninguno, había nacido. En 1975 las cooperativas eran supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, el movimiento cooperativo prefirió quedarse bajo una supervisión independiente, y desde 1978 se metió una ley y ellos no están bajo nuestra supervisión, de manera que esa respuesta no la puedo dar yo, porque yo puedo solo dar fe de lo que nos corresponde como supervisores del sistema financiero que la ley nos otorga. Pero sí contesta que no están supervisando por ley las cooperativas. Las cooperativas forman parte del sistema del Instituto Nacional de Cooperativas y de la auditoría, el INGECOP,
que es la que hace la supervisión de las cooperativas, pero no lo hace la Superintendencia de Bancos. Más mensajes. Sergio dice, el Estado está obligado a proteger a todos los guatemaltecos en todas sus actividades. El énfasis es porque viene con mayúsculas. Y en este caso no es excepción, ya que el sistema perversamente, dice Sergio, nos obliga a bancarizarnos. ¿Qué le contesta, señor superintendente? Bueno, el sistema no... Yo creo que los guatemaltecos son libres de utilizar un sistema bancario o no bancario. De hecho, me acaban de hacer una pregunta sobre el sistema cooperativo. El sistema cooperativo tiene más de 1 millón de usuarios, de miembros del movimiento cooperativo, en uno de los 2 grandes grupos de cooperativas que hay. No tiene por qué ser en un banco. En segundo, lo que se está protegiendo acá es que los bancos reciben una licencia del Estado. Ellos están autorizados para operar y recibir el dinero de los depositantes. Y precisamente porque el Estado está en un fuero en donde tiene que proteger a los que ahorran su dinero en los bancos, es que estamos promoviendo esta iniciativa para completar la legislación guatemalteca, que no tiene ningún mecanismo para poder intervenir un banco a banco abierto para que siga funcionando y proteger el dinero de los depositantes. Hay más consultas. A Milches se refiere a lo que se hablaba de la detección por parte de la superintendencia de un mensaje anterior, y él responde que no las detecta porque son coyotes de la misma loma, y segundo porque nos han callado la boca con la ley de terrorismo bancario. Hoy nadie puede denunciar anomalías detectadas en los bancos porque corre riesgo de ser procesado penalmente. ¿Qué le responde? Bueno, sobre el primero no le puedo responder nada porque no sé a qué se refiere, ¿verdad? Lo segundo es que en todos los países modernos y civilizados existe una protección de que los depósitos de esos 17 millones de depositantes de cuentas que hay en los bancos no vayan a ser afectados porque alguna persona o más de alguna persona empieza a hablar mal de una institución sin fundamento. Y para eso está el Estado, a través de la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria, que ejerce una supervisión que protege precisamente que los banqueros, que son los responsables de manejar el dinero de los depositantes, cumplan con la ley. Por eso existe el delito de pánico financiero. Si no, se generarían corridas de dinero, salidas de dinero, y digamos infundadas, sin ningún fundamento. Por eso es que se persigue. Y no solo en Guatemala, sino que en muchos países. Pero un guatemalteco que encontrar alguna anomalía en su banco o ve o es testigo de esto, ¿se puede denunciar de alguna forma? ¿A dónde debe dirigirse? Las dos formas de comunicar que se está produciendo un delito. El primero es el Ministerio Público, porque es el que constitucionalmente le corresponde perseguir el delito. El segundo, pueden llegar a la Superintendencia de Bancos. Tenemos una oficina abierta todo el día y tenemos nuestros teléfonos de emergencia también para que puedan señalarlo. Y ahí se abre un expediente y se hace la investigación. O sea que siempre hay alguien con quien quejarse. Ahora, el delito de pánico financiero es aquel que elabore, divulgue o reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución bancaria. ¿Por qué? Porque estas instituciones son instituciones de confianza, de crédito. En eso se basa el sistema financiero aquí y en cualquier parte del mundo. Más preguntas directas de nuestra audiencia y algunos comentarios. Voy a leer, por ejemplo, el de Quetzalumán. Él dice, investiguen el financiamiento de campañas políticas con dinero de bancos quebrados y se llevarán sorpresas. Mientras que Raúl pregunta de manera muy directa si es viable y aconsejable elevar el techo de protección del FOPA. ¿Qué le contesta a usted, nuestro oyente? Bueno, qué bueno que sacó. Bueno, si hay financiamiento de los partidos políticos, poco a poco se ha ido descubriendo todas las irregularidades, son de conocimiento público. Hay que recordar que esto se convirtió en un delito por una reforma que se hizo al Código Penal en el año 2011, que entró en vigencia en el 2012. Y es la razón por la que uno se imagina que no se ha podido hacer persecución de años anteriores, porque es una reforma reciente, ¿verdad? En ese sentido. El segundo tema que mencionaban, yo quisiera expresar que nosotros en la Superintendencia de Bancos
hemos promovido esta legislación que fue aprobada por la Junta Monetaria y que ahora está a punto de ser aprobada en lectura final y aprobación por artículos en el Congreso de la República, porque incluye la posibilidad de aumentar el FOPA. El FOPA, el Fondo de Protección al Ahorro, es un seguro. Y como cualquier seguro, solo se paga cuando ocurre el siniestro. Por ejemplo, pero son 20,000 quetzales máximo. Sí, son 20,000. Entonces hay que modificar la ley para poder ampliarlo. Y lo que nosotros no queremos es que se cierre el banco, siga funcionando. Pero si de todas maneras un banco tuviera que liquidarse, entonces entra el FOPA, pero solo cubre 20,000 quetzales por persona. No importa cuántas cuentas tenga. Entonces, sí está previsto en la ley eso. La misma ley también prevé la exigencia de mayor capital a los bancos, de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Basilea. También está previniendo que el sobreendeudamiento de la población con las instituciones financieras se pueda tener no solo con los bancos, sino que también el control de cooperativas y otras entidades que le dan crédito a las personas para que no se dé un crédito adicional. Y finalmente, también proteger a los depositantes a través de la identificación de las unidades de riesgo, se llama, que son empresas, sociedades anónimas que forman parte de la misma dueños y que actualmente se presume que son del mismo dueño, pero la superintendencia tiene que demostrarlo. Y entonces con la nueva ley que estamos promoviendo, son ellos los que nos tienen que demostrar a nosotros que no son parte del mismo grupo, porque ahí se estarían concentrando el dinero de los depositantes a través de los créditos. Sí, un mensaje que estaba vinculado con ese tema, hay que buscarlo, María. Sí, pero mientras tanto tengo aquí uno que pregunta César si las cooperativas son más competitivas porque no están bajo la superintendencia de bancos, y entonces ¿quién protege a las personas que tienen dinero en las cooperativas? Bueno, yo no puedo responder por algo que nosotros no supervisamos, pues la superintendencia de bancos no supervisa cooperativas. Sin embargo, tengo entendido que las cooperativas han desarrollado algunos mecanismos de autorregulación, es decir, ellos mismos han generado... ¿Están, digamos, en un gremio o algo? Son las confederaciones de cooperativas que han establecido algunos mecanismos. Pero se rigen por medio de la ley de cooperativas. Creo que es mejor que ellos mismos pudieran responder. Yo no me atrevo, solo les comento que el hecho de que no estén supervisados por la superintendencia de bancos nos los deslegitima, porque realmente son entidades que forman parte de un movimiento, que es el movimiento cooperativo, con sus propias reglas, sus propias características, y que, digamos, lo que puedo asegurar es que no están bajo nuestra supervisión, ¿verdad? Ahora, hay muchas preguntas, vamos a cerrar este bloque con una. Hay 2.423 personas obligadas. ¿Qué son exactamente esas personas obligadas y por qué son personas obligadas o entidades obligadas? Miren, el lavado de dinero se puede hacer de múltiples formas, ¿verdad? Obviamente uno asocia que las personas que tienen dinero que proviene de una actividad ilícita, que esa es la base para establecer, y una actividad ilícita puede ser actos de corrupción, pueden ser extorsiones, puede ser actividades de narcotráfico, pueden ser actividades de trata de personas, de tráfico de armas, puede ser el producto de un secuestro, puede ser de cualquier ilícito, ¿verdad? Entonces, ese dinero, cuando la persona lo tiene que... Se dice lavarlo porque es un dinero sucio, proviene de una actividad ilícita. Entonces trata de que se traduzca en una actividad comercial, en una actividad inmobiliaria, en la adquisición de algo o el depósito en un banco, para poder blanquearlo, se llama, es decir, se limpie. Entonces, por ejemplo, una persona que cometió un ilícito y recibió una cantidad de dinero producto de ese ilícito, va a tratar de meterlo a la circulación de las actividades económicas, por ejemplo, adquiriendo un vehículo. Entonces, un vehículo lo que puede costar 200,000 quetzales, va y lo paga en efectivo. Entonces ya convirtió su dinero, que es producto de un ilícito, en una actividad lícita, porque el vehículo se vendió en una empresa. Entonces las empresas distribuidoras de vehículos son personas obligadas. ¿Obligadas a qué exactamente? Son obligadas, de acuerdo con la ley contra el lavado de dinero, a mantener una debida diligencia de identificar dentro de sus clientes a aquellos que pudieran estar haciendo una actividad sospechosa.
en donde su actividad económica no demuestra que el dinero que está usando, que está utilizando para lo que está adquiriendo o para la transacción que está haciendo es de origen lícito. ¿Cómo saben? ¿Ellos cómo hacen para saber esto? Y para sospecharlo. Porque hay una serie de todas las personas obligadas, que son más de 1.400 actualmente, son capacitadas por la IBE. La IBE da entrenamiento, da instructivos, les da colaboración, les enseña cómo manejar la información. Eso se maneja siempre bajo reserva. Por ejemplo, una persona que llega a comprar un apartamento a un edificio, y entonces el departamento vale $500,000 de quetzales y resulta que ofrece pagarlo, pero siempre que sea con pagos en efectivo. Esa es una señal de que el origen de la información del dinero es extraño, digamos. Entonces allí el vendedor de ese apartamento o el agente inmobiliario que está sirviendo de intermediario, inmediatamente, de acuerdo con su obligación, de acuerdo con la ley, por ser persona obligada, tiene que hacer la debida diligencia. Entonces empieza a preguntar ese dinero dónde viene. Si no lo puedo demostrar, entonces tiene que reportarlo a la Superintendencia de Bancos, directamente a la Intendencia de Verificación Especial, IBI. Antes de ir a la pausa, H. Guerra manda una pregunta que creo que es válida y muy oportuna. Si uno denuncia en redes sociales que un banco es pésimo y que presta mal servicio, ¿eso es delito? Si es un tema de servicio, no se está cometiendo ningún delito. No hay pánico financiero de por medio. Pero si se está señalando que el banco tiene problemas de liquidez, de solvencia, de rentabilidad, de solidez patrimonial, que es virtualmente imposible, ahí sí se está cometiendo el delito de pánico financiero, precisamente por los términos que establece la ley, donde se está poniendo en riesgo la credibilidad y confianza en la institución. Y al poner en riesgo de credibilidad y confianza puede generar una corrida de depósitos, provocar pánico y entonces provocar que todos los depositantes de ese banco pierdan su dinero por un infundio. Bueno, vamos a ir a la pausa en este momento. Tenemos una etiqueta para que usted participe. Es EU Bancos, las redes sociales LF Valenzuela y M Fuentes Sánchez. Está escuchando A Primera Hora de Emisoras Unidas. Acercándole más a la noticia. Emisoras Unidas 897. Primera en noticias, primera en deportes. Una estación de Grupo Emisoras Unidas. Un poco de salsa barbacoa, cebolla caramelizada y crispy para agregarle un crunch y una jugosa carne Angus. También pondría frescas pechugas de pollo y sobre todo un delicioso pan artesanal. Lo tengo. Las nuevas creaciones gourmet de McDonald's. Ven a probarlas. ¿Sabías que los 10 puestos de trabajo más solicitados ahora ni siquiera existían hace 5 años? Por eso y muchas razones, necesitas actualizarte constantemente. En la Asociación de Gerentes de Guatemala, brindamos las herramientas que te permitirán estar un paso adelante. Más información al 2427-4905 o visita nuestra página agg.com.gt. Consulta a su médico si los síntomas persisten. ¡Salud con Neumonil! Toma Neumonil. Alivia todos los síntomas de la gripe y la tos. Toma Neumonil. Alivia la gripe y la tos. Un medicamento de Eurofarma. Cómpralo ya en su farmacia más cercana. Pepsi presenta Circo Soledad, la gira de Ricardo Arjona. Segunda fecha, 10 de diciembre, 8 p.m. Explanada Cardales Callará. Adquiere tus entradas en Todo Ticket. Para más información, ingresa a Facebook /Pepsi Guate. Invita a Momentos Back. Pepsi vive hoy. Los sueños se construyen con trabajo y apoyo. Con mi préstamo en Micope, alcanzo mis sueños. Solicita ya tu préstamo en Cooperativas Micope y recibe bajas tasas de interés, pagos sobre saldos, seguro de saldos deudores y muchos beneficios más. Acércate a nuestros más de 500 puntos de servicio en todo el país. Con mi préstamo en Micope, alcanzo mis sueños.
Mori, ¿se dio cuenta la velocidad que iba? Perdón, oficial, pero en Wendy's la hamburguesa de cuarto de libra y el pechugón empanizado están a solo 15 quetzales cada uno. ¿Qué? Yo lo acompaño. Todos los días, solo en Wendy's. En Maderas y Ferretería San Miguel, encuentra plywood, melamina, MDF, cartón piedra, enchapado, aglomerado, listonado, madera sólida, tops de cocina y lo que necesite. Tigo tiene las mejores experiencias de Internet y contenido. Tigo presenta... Noticias en breve. Guatemala. La audiencia de primera declaración de Jaime Aparicio, primo del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, sindicado en el caso Construcción y Corrupción, fue programada para el 30 de noviembre. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa aseguró que tendría que evaluar si beneficia al país una eventual reunión con su sucesor y correligionario Lenín Moreno, con quien mantiene una fuerte pugna verbal y política. Deportes. Antigua y Petapa se clasificaron como primero y segundo, empatados con 38 puntos, y pasaron directo a las semifinales de la fase final del torneo Apertura 2017. Espectáculos. Fotos nunca antes vistas de Madonna, Luis, Verónica Chicone a los 18 años han salido a subasta. La casa que las lanzó es Gonna Have Rock and Roll y aseguran que son las más antiguas imágenes al desnudo de la reina del pop que se conocen. En breve. Un gusto haberles informado. Soy Flor de María. Muy buenos días y buen inicio de semana. Tigo tiene las mejores experiencias de Internet y contenido. Tigo presentó... Noticias en breve. La foto de graduación con mis mejores amigos. El último episodio de la serie del momento. O quemar mi canción favorita escuchándola 1000 veces. Las mejores experiencias quedan para siempre y Tigo tiene las opciones para disfrutarlas al máximo. Conéctate y comparte con el mejor internet móvil y residencial, los mejores contenidos y la mejor señal de toda Guatemala. Las mejores experiencias las compartes contigo. Todos los domingos sintonice Emisoras Unidas a las 6:30 de la mañana y escuche La Biblia, Palabra Infalible, con el apóstol Dr. Sergio Enríquez. La Biblia, Palabra Infalible, un programa donde la palabra de Dios se hará rema en su vida. No se lo pierda. Escúchelo por Emisoras Unidas todos los domingos a las 6:30 de la mañana. La Biblia, Palabra Infalible, es presentado por Liceo Cristiano Roca de Ayuda. No deje a la suerte la seguridad de su casa o negocio y llame hoy a Corporación ASI. En Corporación ASI encontrará sistemas de alarmas y cámaras de seguridad para su casa, negocio y oficina. Contáctenos hoy y con gusto le asesoraremos. Corporación ASI, 2426-2426. Recuerde, 2426-2426. Corporación ASI, su mejor opción en seguridad. We wish you a pizza pizza. We wish you a pizza pizza. We wish you a pizza pizza. And a hot and ready. Comparte estas fiestas de fin de año con una deliciosa pizza grande hot and ready de Little Caesars a tan solo 40 quetzales. Pizza. Acercándole más a la noticia. Emisoras Unidas 897. Primera en noticias, primera en deportes. Para un día sin gripe y sin tos, tome Neumonil. Cómprelo ya en su farmacia más cercana y salud con Neumonil. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. Vamos a la parte final de esta charla con el titular de la Superintendencia de Bancos, José Alejandro Arévalo. Tenemos una etiqueta EU. La etiqueta EU Bancos. Pero bueno, desde el principio habíamos planteado la posibilidad de que él nos diera su opinión acerca de las diferentes, de los diferentes mensajes que desde afuera nos llegan y que pueden ser de alguna manera premiantes. Por ejemplo, la calificación de las entidades de riesgo, cómo va eso, por ejemplo. También mensajes que se vinculan de algún modo, tal vez no a la actividad financiera, pero que sí son de resonancia internacional, lo que salió, por ejemplo, del informe de Human Rights Watch o lo del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay varias cosas que han estado ocurriendo alrededor de Guatemala, señor superintendente. ¿Qué puede usted contarnos? ¿Qué significan esos mensajes, esas señales que provienen del exterior? ¿Y cómo hay que leerlas, claro? Bueno, Guatemala estaba pasando por un proceso de transformación que inició en el año 2015. Muchos lo asocian con el respaldo social que se reflejó en las plazas, en la plaza central, y hemos estado en ese proceso de transformación, de mejora del país, creo yo,
Sin embargo, hay una percepción de que los guatemaltecos probablemente pareciera a los ojos externos que ese proceso de transformación y cambio ha bajado su velocidad e intensidad, o incluso podría detenerse. Ante esa situación, dada la posición geográfica del país, la importancia de Guatemala en la economía centroamericana, la influencia que tiene con la migración hacia Estados Unidos y también sobre los riesgos asociados con la seguridad de Estados Unidos, la falta de prosperidad en el país para dar empleo y una mejor calidad de vida a los guatemaltecos, hay preocupación de la comunidad internacional y nos lo han estado señalando. Como dice, se dice, el que tenga oídos que escucha, decía Jesús, y yo creo que no estamos escuchando. Cuando uno recibe una baja en la calificación de riesgo crediticio del país, eso nos lo están diciendo y no nos dijeron, mire, porque la economía está mal. Es que no se puede confiar en el futuro de la economía porque el país no se ponen de acuerdo, se ha polarizado. En el Congreso no pasan las leyes que son las importantes. Y eso lo perciben las entidades internacionales. Y los gobiernos, estamos hablando gobiernos, y nos lo señalan. Y viene, por ejemplo, esta calificadora de riesgo y nos dice, les voy a bajar la calificación porque no son capaces de ponerse de acuerdo. Pero luego viene... y eso pierde todo el país, también las empresas de alguna manera. Sí, porque al bajar la calificación resulta que ninguna empresa situada en Guatemala puede tener una calificación superior a la que tenga el país, aunque la empresa sea mucho mejor que el Estado y su situación. Automáticamente al bajar la calificación empuja las calificaciones de todas las empresas hacia abajo, y eso implica menores oportunidades de inversión, menores oportunidades de negocios comerciales, y cuando se obtengan créditos en el exterior van a ser más caros. De hecho, ya está sucediendo. Digamos, también en el ámbito político, cuando ustedes miran que senadores de distintas comisiones de Estados Unidos le piden al Ejecutivo, digamos, allá está el Legislativo, está el Ejecutivo. El área legislativa le pide al Ejecutivo, mire, evalúe si le sigue dando créditos a Guatemala, evalúe si le hace los desembolsos a través, porque tenemos dudas de que ese país realmente hay un compromiso de lucha contra la corrupción y contra la impunidad en el país. El país se está deteriorando y nosotros no tenemos por qué seguir apoyando a un país que no se muestra con la voluntad necesaria de seguir haciendo los cambios y la transformación que había iniciado. Pero luego también hay otros que dicen, miren, evalúen si les aplicamos las mismas leyes que tiene Estados Unidos, por ejemplo, que ha aplicado a Rusia, donde ha designado en unos listados que existen personas que se les congelan sus bienes en Estados Unidos, se les quita la visa, y creo que se le aplicaron a Venezuela, y también le piden, mire, evalúese a Guatemala, no va a ser necesario que se le aplique. Y estaríamos en ese riesgo. El riesgo existe, ¿verdad? Entonces, si nosotros no escuchamos que nuestro país es más importante que esos conflictos, a veces yo diría personales, por supuesto, pero que podrían derivar en efectos en la población. ¿Por qué en la población? Porque la población depende de su empleo. Y si se afecta a la economía del país, a los agentes económicos, a las exportaciones del país, a las inversiones en Guatemala, lo que se va a traducir es un menor crecimiento económico. Y ese menor crecimiento va a vincular en más pobreza. Para la población. Y afecta a la población. Usted hablaba de la ley Magnitsky, por ejemplo, entre otras, ¿verdad? Pero ¿y es posible un cierre de ventanillas, en todo caso? Bueno, Guatemala en el año 2015 ya tuvo esa situación. Se le suspendieron los desembolsos de créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y esos recién, digamos, se han vuelto a abrir las posibilidades de créditos, pero no solo son los créditos, porque entonces no se endeuden, sino que cuando nos bajan la calificación de riesgo país, lo que nos están diciendo es, le bajo la calificación porque no se ve la posibilidad de un acuerdo político. Por ejemplo, un voto de desconfianza, digamos. En el fondo son advertencias muy claras, ¿verdad? Va a haber un momento en que
Han pasado los meses y nosotros seguimos en nuestra actitud de polarización y de conflicto, y ya no nos van a tener la paciencia que nos han tenido hasta ahora, ¿verdad? Probablemente van a tener efectos más dramáticos en el país. Por eso es tan importante que los líderes sectoriales, los líderes nacionales, los líderes sociales, los líderes intelectuales, la academia, los líderes políticos, los líderes empresariales y los sindicatos y los sectores de toda la sociedad, nos demos cuenta que este país vale la pena. Es un país que sigue creciendo a pesar de las circunstancias, más lentamente. Tenemos un sistema financiero que en su conjunto es estable, es líquido, es sólido, es solvente. Tenemos muchas virtudes. Tenemos que ponernos de acuerdo. Señales, por ejemplo, en El Salvador. No se pusieron de acuerdo en un acuerdo político en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, y les bajaron la calificación al default, es decir, que el país que no pagaba. Se pusieron de acuerdo y inmediatamente les volvieron a poner la calificación. Pero nosotros no nos ponemos de acuerdo. Señales tan sencillas como ¿habrá presupuesto o no habrá presupuesto? Se están poniendo de acuerdo. Sí, porque si los acuerdos son como las leyes que se aprobaron en septiembre, que son leyes para promover la impunidad y la corrupción, entonces la señal es afuera, aunque después se haya dado retroceso. Perdemos credibilidad. Las naciones tienen confianza en nosotros. Guatemala es un país único, es extraordinario. Cuidemos su prestigio, así como tenemos que cuidar el prestigio y la credibilidad en el sistema bancario y financiero del país, a nivel nacional, donde están en juego los 16 millones de habitantes, tenemos que ponernos de acuerdo, llegar a acuerdos. Ahora, para cerrar, porque entiendo que cuando el tiempo se nos termina, ya se nos terminó, licenciado Arévalo, cuando se menciona que la conocida como lucha contra la corrupción está afectando la economía, y hay, por ejemplo, temor entre ciertos agentes del sector privado de que podría haber alguna persecución penal contra ellos y eso les inhibe de invertir, ¿cómo visualiza usted una solución a un plazo razonable de esa situación? Miren, aquí es un tema de confianza y credibilidad, y por eso hablo de acuerdos. Hay algunos que dicen que si se va a perseguir a todos los que dieron financiamiento ilícito, financiamiento político ilícito, habría que meter a todos los que lo dieron en el estadio Doroteo Guamuch Flores, ¿verdad? Y no sé si cabrían. No sé si es cierto o no, no tengo desconocimiento. Hay que recordar que esa ley se volvió en los términos actuales a partir de 2011, 2012. En el pasado no tenía esa característica que tiene ahora. Es un tema de acuerdo, pero no en la forma como lo resolvieron los diputados, volviendo impunes una serie de casos ilícitos. ¿Qué significa esto? Primero, es que reconocer que se cometió una falta o se cometió un hecho. Si seguimos negándolo, no vamos a avanzar. Es un reconocimiento. Eso es muy importante, porque entonces se aferra uno al pasado y vamos a seguir en el pasado y el futuro va a ser una continuidad del pasado. Ahora, lo segundo es que hay que ponerse de acuerdo en que mal de muchos, consuelo de tontos, se dice, pero realmente si en el pasado algunas actividades no se consideraban ilícitas, después se volvieron ilícitas y se cometieron esas faltas esos ilícitos penales, hay que encontrarle una solución. Yo me recuerdo que el año pasado se promovió en el Congreso una iniciativa para aceptación de cargos, se llamaba, y no progresó. Precisamente era, mire, yo cometí la falta y acepto los cargos y reconozco la falta cometida, pago la penitencia, digamos, que es pagar por lo que corresponde, pero de una manera más benigna, y luego pido perdón y estoy dispuesto. Eso se llama propósito de enmienda, ¿verdad? No lo voy a volver a hacer. Y reconózcanme que yo soy parte importante de este país, estoy contribuyendo para el país, pero no imponer mi propia ley.
y decir yo estoy fuera de la ley y a mí no se me aplica la ley, porque entonces vamos a seguir en la situación que estamos. Pero para eso hay que llegar a acuerdos y no polarizar y ver quién de los dos grupos que están en pugna, unos a favor de alguien y otros a favor de otro, y representan, lo han vuelto ideológico cuando el tema este no puede ser ideológico, lo han vuelto como un tema de nacionalismo, lo han vuelto, ha habido arbitrariedades, no debemos permitir que haya arbitrariedades, pero el país vale la pena, y vale la pena un acuerdo nacional, y es urgente, porque mientras tanto la polarización continúa y lo que vamos a encontrar al final es que, como en todas las guerras al final... Estos pasos son como una justicia transicional que se ha utilizado el término. Porque ese se ha usado para en otro ámbito de la persecución de actividades militares en la época del conflicto armado interno. Y yo creo que esto, lo que nosotros tenemos que tener es que en un proceso de transformación del país hay una fase de transición, digamos, en donde los guatemaltecos tenemos que asumir que vale la pena cambiar el país, y para eso decir que lo vamos a hacer de otra manera. Y asumir que antes se hacía de una forma, pero ya no lo debemos seguir haciendo. Eso sea estigmatización de las personas o de las empresas, ¿verdad? Porque a veces se ha dicho es que todo el mundo lo hace, no, es que el hecho que todo el mundo lo hace no significa que esté bien hecho. Estaba mal hecho, vamos a corregir. Pero el tema es la decisión de corregir y vamos para adelante, el país lo merece, no podemos seguir destruyendo Guatemala. Dos cosas más de lo que usted acaba de decir. Bueno, primero decir que estamos en primer lugar en Tendencia Twitter, muchas gracias a nuestra audiencia. Y usted plantea lo de reconocer la falta, de algún modo pedir perdón, una penitencia, algún resarcimiento, prometer no pecar más y seguir adelante, básicamente. Es lo que usted acaba de plantear. Sí, pero como un acuerdo político de que esto no vaya a convertirse en una estigmatización y que hay ganadores y perdedores. Lo que está pasando ahora es que mientras estemos en la polarización que nos estamos, solo vamos a tener perdedores. Ninguno va a ganar. Y como deseos de venganza. Hay un mensaje, superintendente Raúl, que dice: el superintendente Arévalo es uno de los funcionarios más calificados en toda la administración pública. Apoyémoslo. La iniciativa 5157 es necesaria. Bueno, muchas gracias a la titular de la superintendencia por haber estado con nosotros y haber explicado de manera tan exhaustiva todo lo que usted preguntó hoy. Gracias también por habernos vuelto de tendencia. Y bueno, resulta que hace exactamente 25 años moría Daniel Santos. ¿Te parece que cerremos con música? A mi papá le gustaba mucho, ¿no? Bueno, cerremos con don Daniel. Sí, entonces, ¿a usted también? También. Sí. Ah, sí, ¿cómo va a ser que no? Dice. Pues entonces aquí está para usted también. Como para bailar en un cuadrito. Bueno, gracias a la audiencia.